Bueno, nos fijamos en Turquía, con más del 99% de esa votación escrutada. Las elecciones presidenciales de este domingo en ese país, en Turquía, no dejan un panorama claro. Ninguno de los dos candidatos ha logrado el 50% del voto requerido para acabar unos comicios en la primera ronda. Así que todo apunta a que dentro de 2 semanas habrá segunda vuelta en estas elecciones presidenciales, donde está en juego si continúa Erdogan en el poder después de 20 años o es relevado por el aspirante de centroizquierda. Primera aparición de Tayyip Erdogan tras el cierre de las urnas. No pudo declarar una victoria absoluta, aunque está a 2,6 millones de votos por delante de su rival, a falta de contar las papeletas del extranjero. Esta mañana comparecía el principal candidato de la oposición turca, que encabeza una alianza de 6 partidos. 11 kere itiraz edilen sandık var. Kılıçdaroğlu declaró que las elecciones no se ganan en el balcón y que su formación de centroizquierda del Partido Republicano ganará estas elecciones en la segunda vuelta. Los primeros resultados de la jornada electoral ponían cómodamente por delante a Erdogan, pero a medida que avanzó el conteo su ventaja se desvanecía. De hecho, las encuestas de opinión ya apuntaban una reñida contienda y habían situado a su opositor por encima del umbral del 50%. La victoria de este exfuncionario de 74 años acabaría con el gobierno de 20 años de Erdogan. La llave del triunfo la podría tener el tercer candidato, el ultranacionalista Sinan Ogan, que obtuvo el 5,2% y su apoyo a un candidato u otro podría ser decisivo. Especialmente emotiva fue la jornada electoral en la provincia de Hatay, devastada por el terremoto de febrero y a donde regresaron los residentes desplazados para votar con la esperanza de que el ganador los ayude a reconstruir sus hogares. Estas elecciones presidenciales definirán el futuro de 80 millones de turcos que están por decidir si continúan con un gobierno islamista o regresan al modelo kemalista secular, laico, prooccidental y pro-Unión Europea. Pues queda claro que eso lo sabremos dentro de 2 semanas. El 28 de mayo también están convocados a esa segunda vuelta los ciudadanos turcos. Vamos a hablar con Fernando Cocho, que es analista en inteligencia y experto en seguridad nacional. Buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Un placer aquí para mis hermanos de Canarias, desde la península. Un placer también para nosotros, como siempre. Bueno, una primera reflexión. Ni esa crisis económica que sufre Turquía, ni tampoco la unión de prácticamente todo el arco opositor de Erdogan, ni tampoco esos terremotos de hace poco, con más de 56.000 víctimas, han terminado de derrocar a Erdogan, al menos en esta primera vuelta, ¿no? Correcto, es que Erdogan lleva con sus aliados desde hace más de 20 años generando todo lo que es un aparato estatal que le permita controlar todos los resortes del Estado. El hecho de que haya tan poca diferencia para poder llegar a ese 50% de votos implica que Erdogan ha tenido que emplear todas sus capacidades digámosle, de resortes políticos para asegurarse al menos la votación. Es una votación que, a pesar de que se ha dicho que es bastante clara, bastante dilucidada y ha sido con irregularidades, sí se han denunciado bastantes irregularidades en zonas muy pobladas que eran partidarias, por ejemplo, del opositor, del Partido Republicano. Por tanto, Turquía una vez más está a la expensa de seguir por el camino de islamización o volver al camino del Partido Republicano de corte centroizquierdista de la famosa Atatürk para volver a una visión más occidental y menos pro-iraní o pro-Arabia Saudita o pro-países musulmanes. Prácticamente está confirmada esta segunda vuelta para dentro de 2 semanas. El escrutinio estaba casi finalizado. Bueno, hay una clave que puede resultar determinante. Hay una disputa ahora entre 2 candidatos, uno que se quedó fuera de ultraderecha, que sí que ha apoyado a Erdogan en determinadas ocasiones, obtuvo 2,5 millones de votos y de momento no ha señalado hacia quién irán sus posibles seguidores en la segunda vuelta. ¿Qué podemos esperar entonces? Pues aquí va a haber un movimiento de tierras muy importante, porque de natura, evidentemente, este partido apoyaría a Erdogan en su visión ultranacionalista y una visión, aunque no sean islamistas los ultranacionalistas de los que hablamos, pero sí su visión más central de una Turquía potente, una Turquía que genere un poder hegemónico, un poder geopolítico en la zona, mientras que, por otro lado, no está tan cerca del partido republicano del opositor, pero aún así, habitualmente los partidos nacionalistas muchas veces tienen recuerdos del viejo Atatürk e intentan recuperar el viejo sultanato, digamos,
turco y recuperar el poder, pero no hacia Asia, sino hacia Europa. Hay algo que ha ocurrido con Turquía en los últimos años. Bueno, ahí siempre hemos visto a Turquía, bueno, Constantinopla, ¿no? Un lugar de paso entre varios continentes y cierta occidentalización del país. Cierto que con Erdogan se ha vuelto mucho a esas normas que marca la religión islámica, a pesar de que la propia Constitución dice que debe haber una separación de poderes, ¿no? También recordamos ese golpe de Estado de 2016 que quedó en nada. Erdogan, ¿cómo está ahora? ¿Cómo de fuerte está? Pues Erdogan controla los servicios de inteligencia y controla gran parte de lo que es el aparato militar. Pero evidentemente la Constitución ampara o dice que el garante de la no islamización, sino de la visión laica republicana de Turquía es el ejército. Pero estas purgas, con el golpe de Estado fallido que ocurrió hace unos años, estas purgas periódicas en el ejército han provocado que Erdogan progresivamente vaya controlando cada vez más secciones del ejército y más capacidad política. ¿Qué nos cabe esperar? Pues bueno, nos cabe esperar al menos que quien gane de las dos partes va a tener en su parte contraria una oposición muy fuerte, muy férrea, que en muchos casos puede llegar a ser revolucionaria, puesto que no olvidemos que para los pro-Erdogan su opositor es un alevi. Un alevi es aquel que no sigue las normas rígidas del Islam, no aboga por la islamización y es más pro-occidental. Esa visión que te has dicho muy bien de entre Constantinopla, Estambul, Constantinopla, dos partes del mismo continente que nos lleva hacia Europa o hacia Asia, hace que toda esta zona más poblada y más pro-occidental se centre en Ankara, en Constantinopla, en Estambul, y por otro lado las zonas rurales tiendan más a un proceso de islamización cada vez más radical. Y esto va a polarizar más la sociedad y no va a hacer más que crear muchos problemas, porque llegar a un pacto no van a poder llegar. Y por último, por no hablar solo cosas malas de Erdogan, porque bueno, esos 20 años de mandato, se dice que los primeros 10 sí que el país tuvo cierto desarrollo económico. Vamos a ver qué podemos rescatar de positivo en esos 20 años ya, que podrían convertirse en 25. Pues lo positivo, aunque para nosotros no lo sea, es que todo país que es de visión paternalista, tecnocrática, de manera vertical, siempre obtiene un beneficio, puesto que no hay disidencia, obtiene un beneficio económico muy rápido en los primeros 8, 10, 12, 15 años de esa política centralista, ¿no? El problema es mantener esa visión centralista cuando la gente reclame más libertad y se preocupe menos por la economía. Es cierto que Turquía ha mejorado económicamente muchísimo, se ha convertido en una potencia económica de la zona muy importante, de la cual la Unión Europea depende muchísimo y como analista geopolítico pues también ha valido, porque ha logrado hacer intercesión entre Ucrania y Rusia. Pero no es menos cierto que Turquía ahora está ya cansada de ese sistema y se está agotando también. Por tanto, la mejora económica cada vez será más difícil porque el mecanismo cada vez es más lento. Pues veremos con lo que ocurre el 28 de mayo. Fernando Cocho, muchas gracias como siempre, un placer. Un placer, amigo. Hasta luego.